no solo, me encantó cómo César habló también de, por ejemplo, la salud mental, ¿verdad? La violencia cuando no hay salud, ¿no? Eso me encantó. Y el enfoque en las mujeres pobres de tercera edad, la violencia doméstica y todo esto. Que se está dando ahorita, ¿no? No poder poner denuncias, embarazos indeseados, ¿verdad? Hay una precariedad en el sistema de salud pública. Y la segunda cosa que me llamó mucho la atención y que me fascina, porque pues yo escribo sobre la industria bananera, es la falta de la diversificación de la economía, que eso es en su base lo que en realidad está destruyendo cualquier posibilidad de salir de eso, de diversificar, ¿no? O sea, no tener ese otro mercado más que Estados Unidos y los mismos países centroamericanos. Y me llama mucho la atención la informalidad de la economía. O sea, hemos estado hablando de esto en otros ámbitos también, ¿verdad? De que ese es el problema, ¿no? Y yo, a mi criterio, ¿verdad? Y obvio, ¿verdad? No soy economista, ¿verdad? Soy historiadora. Yo considero que la maquila es una... verdad, es una de esas economías informales. ¿Por qué? Bueno, aunque en Honduras dicen que la maquila es verdad, diversificación y que no sé qué y no sé cuánto, los centros los call centers en El Salvador para mí son parte de esa economía informal. ¿Por qué? Porque en realidad no permiten sindicatos, ¿verdad? Hay listas negras y la gente no se organiza. Hay una feminización de la economía, ¿verdad? O sea, no solo hay muchas mujeres ahí, pero, ¿verdad? No permiten sindicatos, no hay manera de organizarse, los salarios no suben, se mantienen muy bajos y si las personas se organizan, los echan y hay otro sector que lo contrata. O sea, es muy fácil de reemplazar a esa gente. Entonces, pensé bastante en eso y no sé, tal vez en las preguntas que ustedes van a hacer se puede profundizar, ¿verdad? Y otra vez dentro de eso, ¿verdad? Están las mujeres de 60, más de 60 años de tercera edad que reciben remesas. Y ahí viene nuestra labor como estadounidenses o hondureños que viven en Estados Unidos, ¿verdad? Como migrantes. ¿Cuál es nuestro rol también, ¿no? O sea, definitivamente en mi propia familia hubo un slowdown en el dinero que se manda este año por esto de COVID, ¿verdad? Entonces, y por último, lo que me llamó mucho la atención fueron también, y el crecimiento de la pobreza dada esas cosas, ¿no? El tercer punto que me llamó mucho la atención fue esta de las conclusiones políticas, que para nosotros en Honduras pueden ser una oportunidad, ¿verdad? Una oportunidad, un auge no solo de la protesta social por esto de la pobreza y el crecimiento de la pobreza, pero si nos organizamos bien, transnacionalmente, ¿verdad? Puede ser algo importante para el crecimiento de una izquierda, ¿verdad? En Honduras, que esto en el siglo XX ha sido como, se ha intentado muchas veces, ¿verdad? ¿Verdad? Desde los años 20 a los años 40 y 54 y después. Entonces, lo que a mí me llama la atención y tal vez cuando ustedes hagan preguntas al compañero César es, ¿verdad? ¿Cuál puede ser esa estrategia correcta? ¿No? Históricamente hemos visto muchos esfuerzos fallidos en nuestro país con la guerrilla, con el Partido Comunista, los varios partidos comunistas, ¿verdad?, que han existido. Entonces, ¿cómo creamos ese espacio para que crezca una izquierda legítima, amplia, ¿verdad?, con esa participación de mujeres y de comunidades que marginadas en el pasado? Entonces dejo mis comentarios ahí para que en realidad se hagan preguntas. Creo que mucha gente tiene muchas preguntas ahorita. Gracias. Muchas gracias, profesora Suyapa. Y ahora tiene la palabra el compañero José Ávila, que es el que va a facilitar la sección de preguntas. Y para eso, pues, habíamos sugerido que las preguntas se iban a hacer por escrito, por la debida razón de que habemos cerca de 50 personas y no habrá oportunidad para cada uno de hacer una pregunta. Así que le dejo el micrófono al compañero José Ávila para que los dé cómo va a ser el procedimiento de las preguntas. El compañero José está en mute.
Gracias. Perdón. Sí, como siguiendo las reglas del conversatorio, pues se pide a los compañeros que formulen sus preguntas concretas a través del chat para poderlas pasar, poder resumir en la medida de las posibilidades, si acaso hay repeticiones o integramos preguntas para poder entrar en materia. Antes me gustaría preguntarle a César qué opina del criterio que Suyapa nos compartió. César, ¿algún comentario acerca de lo que Suyapa, la compañera que hizo el análisis, algún comentario? No, muy bien, muy buen resumen el que ha hecho la compañera, resumió los aspectos centrales que nosotros mencionamos. Le agradezco mucho su participación, su comentario. Perfecto. Aquí viendo algunas posiciones por acá en el chat. Dice, en Honduras no hay un plan de contingencia, como problemas de esta índole. Creo que se refiere básicamente a la cuestión de salud, ¿verdad? Que está golpeando fuertemente esto en tu país. Que hay un factor fuerte de corrupción y eso nos afecta mucho, menciona alguien más por acá. Vamos a ver. Hablan aquí que cuál pudiera ser, dice, la mejor manera de abrir la economía. ¿Cómo se puede generar más trabajo para el capital hondureño y no por capital extranjero? Pregunto. Otro compañero manifiesta. Ocupamos los valores morales, dice el compañero por acá, la democracia. No hay ni democracia. ¿Quién se debe participar? Pero no se da en nuestro caso, dice el compañero Reguía Milson. Que hay una división interna y libre, que eso pudiera afectar el proceso que tú planteas de las posibilidades políticas, dado que en Centroamérica, según tu resumen, pues pudiera ser una oportunidad para unificar en los grupos opositores. Hasta este momento, dice, ¿cómo puede prepararse los movimientos sociales, organizaciones populares y el pueblo en general para el escenario post-pandemia? Pregunta Manuel Flores, por ejemplo. Una compañera habla de las posibilidades de un autogolpe en Honduras a corto plazo por parte de banqueros, militares y JOC para protegerse. ¿Será posible? ¿Será que en El Salvador la micro y pequeña empresa tenderá a desaparecer en más del 50% en el 2021? Desde Mayan, dice el compañero, el Triángulo Norte es gobernado por la embajada, de acuerdo a Mel Zelaya. La policía fiscal es regresiva, los ricos no pagan, el pobre paga demasiado. ¿Qué propone César? El problema de la institución, que ya lo explicaste, pero que un poquito más el compañero. ¿Cuáles son los indicadores sólidos de que la oposición en Honduras se puede compactar y defender la potencial victoria electoral? Esa última no la entendí bien. Vamos a ver. Te lo repito. ¿Cuáles son los indicadores sólidos de que la oposición en Honduras se puede compactar o pueda compactar y defender la potencial victoria electoral? O sea, ¿por qué en realidad pudiera haber la posibilidad de que la oposición pudiera llegar a una victoria electoral? Por otro lado, otro compañero pregunta qué impacto podría tener en Guatemala y El Salvador propiamente si de darse un triunfo electoral de la oposición en Honduras. ¿Qué impacto tendría en Guatemala y El Salvador?
seguir profundizando los cambios, aprovechando la coyuntura del COVID-19 para avanzar hacia la implementación de un proyecto postcapitalista. Compañero, plantean los compañeros de Radio Farabundo, necesitamos una izquierda transideológica. ¿Es posible esto en el Triángulo del Norte? ¿Qué interés tienen las poblaciones de Centroamérica en la política en la actualidad? Si hay interés por la política, por la población en general. Eso hasta el momento, César. No sé si con lo que tenés ahí poder ya irnos retroalimentando. Sí. Adelante. Ok. Solo estoy anotando, ya termino. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Hay algunas preguntas, gracias por las preguntas. Y hay comentarios, gracias también por los comentarios. La primera pregunta, creo, es cómo abrir la economía, la mejor forma de abrir la economía. Y cómo generar más capital nacional y menos extranjero. Creo que era una pregunta que estaba mezclada en dos aspectos. La economía hay que abrirla, ya va a comenzar, eso va a ser inevitable, en el sentido de que comiencen a trabajar empresas industriales y de todo tipo de empresas. Se van a tener que abrir los negocios mediante un plan escalonado. Aquí, por ejemplo, en El Salvador se ha aprobado un plan en 4 fases, donde comienzan empresas relacionadas con servicios básicos, algunas actividades industriales de alimentos. Por ejemplo, no tiene mucho sentido abrir una empresa de cerveza que comience a trabajar, pero sí de alimentos básicos. Y guardando medidas sanitarias adecuadas, que las personas trabajen a una distancia de entre 1,5 metros o 2 metros. Entonces, por ejemplo, una industria que tiene 2.000 empleados puede trabajar el lunes con el 25% de su población laboral, el martes con otro 25, el miércoles con otro 25 y el jueves con otro 25. No, que no se aglomeren los 2.000, porque se puede generar contaminación si hay alguna persona con el problema del COVID-19. Pero además guardando esas medidas de protección, de seguridad, la mascarilla, la distancia, etc. Otro sector que tiene que abrir es el transporte, porque si vas a abrir los negocios y no hay transporte, la gente no va a ir a trabajar. Entonces el transporte igual para la población que vaya a trabajar y con las medidas adecuadas en los buses y en otros medios de transporte. Y servicios básicos. Pasado 10, 12, 15 días, dependiendo de cómo vaya la pandemia, se abren otros negocios, se van abriendo otros, hasta abrir toda la economía. Tiene que ser un plan escalonado, el que hay que aprobar. Yo creo que todos los países van en ese sentido. Y ya lo están haciendo en países de Europa, lo están haciendo en Sudamérica, lo están haciendo en el Caribe. Aquí en El Salvador ya va a comenzar. Porque si la economía no se abre, entonces lo que va a venir es un problema de una hambruna terrible. Porque una caída drástica de la producción y una caída drástica de las importaciones significa hambruna. Porque ¿qué alimento le vas a ofrecer a la población? ¿Qué servicio le va a dar a la población? Es tremendo. Entonces eso se va a hacer por razones lógicas. Si no, entonces la mortalidad va a ser mayor, la pobreza y la mortalidad va a ser mayor. Pero eso tiene que hacerse también en un marco de combate de la cuarentena, de combate de la pandemia, a la par. Porque si este virus sigue, por ejemplo en Argentina abrieron la economía y ahora la van a cerrar otra vez, porque parece que la abrieron demasiado y hay un rebrote y ahora viene otro cierre. Creo que en Italia pasó algo parecido. Entonces, esos son los criterios que deberían tomar los gobiernos, ¿verdad? Los gobiernos, todos los gobiernos, de Daniel y los de derecha. Las posibilidades de fomentar más la inversión interna que la extranjera